Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes. Como todos los domingos, les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Cristiana del Camino y su servidor, el pastor Dr. Carlos Valdés. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos, queridos hermanos que nos se están enlazando a nuestro canal de Facebook, Iglesia Cristiana El Camino. Hoy, en este día, quiero hablarles, como tradicionalmente lo hacemos cada año, siempre también la iglesia, como que entramos en la tradición, ¿verdad? Hablar y recordar un poco acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una historia que es conocida por todo el mundo. ¿Escuchó bien? Por todo el mundo. Realmente digo que es conocida por todo el mundo porque aún el mundo pagano lo conoce. Aún los religiosos lo saben. Pero muy pocos tienen entendimiento claro y profundo del significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque es muy cierto que el nacimiento de nuestro Señor Jesús es porque Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. Ese es el punto que muchas veces desconoce la gente. Que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en estos días, pues siempre la algarabía de tanta gente, de salir, compras en excesos de ropas, de objetos, de tantas cosas para el hogar, que pues prácticamente es el significado de lo que realmente es para ellos la Navidad. La Navidad es un mes donde hay mucho movimiento, donde antes se decía que ese espíritu navideño empezaba a moverse en el mes de diciembre, pues había una cierta nostalgia, como que el hombre cambiaba o entraba en esa etapa para cambiar un poco su mentalidad. Inclusive se cuenta de que inclusive los países que estaban en guerra, siempre que llegaba la Navidad, entraban en un estado de paz, como que los mismos enemigos, soldados de un país con soldados de otro país, iban y se abrazaban y se deseaban una feliz Navidad, como quien dice, hacían tregua. Pero eso pasó hace muchos años, porque hoy en día, cada día se ha apagado más ese sentir y cada día hay más envidia, más discordia, más odio, más rencor, que aún no se hace ya tregua en estos días. Hoy en día, pues prácticamente cada familia vive a su manera, egoístamente, porque pues ya para ellos Navidad es poner un árbol de pino, adornar sus casas con foquitos, pero el mismo ambiente dentro de los hogares sigue igual. Los rencores, las discordias, las envidias, los enojos, los resentimientos, todo absolutamente hace que no se pueda fijar nuestra vista en lo más importante que se celebra en estos días, que por tradición, desde que los romanos establecieron esta fecha de diciembre, 24 de diciembre, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues realmente pues eso ha perdurado por tantos siglos, pero se ha perdido ese sentir que debe de haber, que la paz reine en nuestros hogares. Eso es lo que se ha perdido. Como les decía, la gente hoy anda tan acelerada, tan alborotada, no importa que haya pandemia. Andan llenando los centros comerciales. Quiero decirles, y que me quiero yo confesar, que pues tuve que ir a comprar unas cosas yo que eran muy necesarias, pero ¿sabes? Lo tiene que comprar en el centro comercial. Comida, en fin, algunas cosillas que son necesarias para ver, las tiene que comprar. Y de repente íbamos mi esposa y Jimena y yo y decir, tantas veces criticamos a la gente que está yendo, abarrotando los centros comerciales con tantos regalos, que estamos igual nosotros, mira, para tomarles una fotografía y decir, miren, estos irresponsables andan en la calle. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir por comida, ¿verdad?
tenemos que ir por los alimentos. Y hay cosas muy necesarias que tenemos que hacer. ¿Pero a qué me refiero yo? Me refiero prácticamente a la preparación de una fiesta. Que muchas veces esa celebración que debe de tener el centro de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios, cuando Dios nos visitó a este mundo, encarnándose el mismo Dios poderoso en un ser viviente que fue nuestro Señor Jesucristo, alguien que pisó la tierra, que vino a visitarnos para decirnos: he venido para salvarlos de sus pecados. Entonces, de repente olvidamos ese punto final. Porque llega el día 24 donde pues todos se reúnen las familias, se hacen invitaciones a los amigos, se convive, se hace una cena muy especial en esa noche y los tradicionales, los religiosos, los que no conocen de Dios, pues bueno, hacen sus ofrendas en sus altares al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ponen su pesebre, ponen tantas figuritas, lo que llamamos un nacimiento. A fin de cuentas, entran en esa adoración a ese niño Dios, pero terminando todo su rito, vamos a comer, vamos a emborracharnos y a disfrutar de la pachanga, porque a fin de cuentas ese es el sentido que hace que la gente se reúna, pero no tanto el nacimiento de Jesús. Jesús vino a este mundo para traer la paz, el amor a cada uno de nosotros, visitarnos y para salvarnos. Estamos a unos días de celebrar, como que todos los años, esa Navidad. No me voy a meter en discusiones si fue en este mes cuando nació Jesús o no. Lo que nos debe llevar a celebrar es esa visitación de Dios a la tierra, que Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. Más en esta época en que abunda el pecado. Siempre ha habido pecado, pero como que en estos últimos tiempos, como que se ha avivado el pecado en la humanidad, en todo el mundo. Tanto pecado de adulterio, de fornicación, destrucción de la familia, aborto, legalización de drogas, unión de homosexuales, de lesbianas. O sea, tanto pecado que yo no sé si usted lo piensa. ¿Usted cree? Yo le haría una pregunta. ¿Usted cree que Dios está contento con nosotros? Escuchaba a un periodista, lo había comentado la vez anterior, a Julio Patán, que decía: ¿tú crees que dicen que la pandemia es por el pecado? Dicen por ahí los religiosos. Y yo le diría a ese Patán: pues claro que es por eso. ¿Qué creen que Dios está contento con esta situación? El pecado sobreabunda hoy en día, hay tanta perversión, tantas tribulaciones, ruidos de rumores de guerra, pandemias. Todo esto está sucediendo en estos días y todos tenemos necesidad de que nuestro Señor Jesucristo, Él voltee sus ojos hacia este mundo para guiarnos y para protegernos. En estos días nosotros necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos que Dios venga y nos visite nuevamente. Que haya un avivamiento en nuestros corazones, que realmente haya una reforma en nuestra alma, que realmente tengamos el deseo de mejorar las cosas, que seamos más obedientes, que dejemos de estar pecando, que vengamos a un estilo de vida de unidad en las familias, porque hoy las familias están divididas. Los padres contra los hijos contra los padres, las nueras contra las suegras, las suegras contra las nueras. En fin, es un relajo inmenso, una destrucción de familias que a fin de cuentas, aún conociendo de Dios, sucede en las familias cristianas y no nos importa. Nos olvidamos. Porque nada más estamos sellados con un sello de religiosidad, mas no de cristianos. Quiero que sepa que todos los problemas y pruebas que nos están sobreviniendo en estos días, pareciera como que está todo descontrolado en la humanidad, pero no, el Señor tiene control de todo ello porque Él gobierna la tierra y si nosotros guardamos sus mandamientos,
Si nosotros le obedecemos, si no somos leales, si somos fieles a sus leyes, Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir y en su debido tiempo Él nos va a recompensar con la vida eterna allá en los cielos. Hoy en día hay mucha gente que está yendo al infierno. Mucha más gente. Porque prefiere hacer lo malo que hacer lo bueno. Prefiere que se establezcan leyes y morales, que el mismo gobierno dicte la forma como debemos de vivir. No importa que vivamos de una forma pobre, triste, una vida de pecado, una vida de miseria. No hay otra historia, quiero decirles, no hay otra historia más hermosa que pueda conmover el alma del hombre con tanta profundidad como es la gloriosa historia del nacimiento de nuestro Redentor. Cuando nosotros recordamos cómo nuestro Padre Celestial tuvo misericordia de nosotros y dice: voy a visitar a mi pueblo, y Él envía a su Hijo Jesucristo para hacerse carne y sangre en esta tierra. Fue un momento glorioso donde Dios caminó con el hombre para que cada uno de nosotros podamos tener un avivamiento, un reavivamiento, una reformación de nuestra vida. Muchas veces decimos en estos días: quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero iniciar el próximo año con un nuevo espíritu. Pero sabe, no va a suceder de esa manera si tú no te lo propones, si tú no trabajas en ello. No hay palabras, quiero decirles, que el hombre pueda externar para embellecer o mejorar el extraordinario acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podamos hacer nosotros. Hace unos días veía una fotografía sobre el nacimiento que puso el Vaticano y dice: un nacimiento muy diferente. Pero ¿qué caso tiene que pongamos un nacimiento diferente? Si tú sigues viviendo en rencor, sigues viviendo adormecido, sigues viviendo en tus pecados. Aquí es donde cada uno de nosotros decidiéramos ya hacer un cambio en nuestra vida. Que regresar prácticamente a vivir esos principios que nuestro Señor estableció para la familia. ¿Y por qué hablo de la familia? Porque la familia se está yendo al caño. Así de sencillo, la familia se está destruyendo. ¿Por qué? Porque los padres no están tomando su función que debe de ser. Las madres no cumplen con sus funciones por las cuales fueron criados por Dios. Los hijos cada día se rebelan más. Necesitamos reformar. Porque si no, créanlo que va a llegar el día en que la familia va a ser historia. La familia va a ser un evento histórico. Un evento que trascendió en tiempo atrás, que se olvidó, que se destruyó y que por fin desapareció. Así que cada uno de nosotros en este principio de año, uno puede decir: no, pues es que voy a hacer mejor. Esfuérzate en hacerlo, esfuérzate en cumplirlo, en ser obediente a los mandamientos de Dios. Yo quisiera que tratemos de imaginarnos que, como aquella noche que los pastores estaban allá en el campo cuidando sus rebaños, sus ovejas, ese tiempo memorable, eran hombres humildes que habían prácticamente guardado esa fe de sus padres. Porque esta visitación de nuestro Señor Jesucristo está escrito en el Antiguo Testamento a través de las profecías, porque Dios habló a su pueblo que nos visitaría a través de Isaías, a través de Miqueas. El Señor nos advirtió que un día nos iba a visitar. Entonces todas esas profecías estaban en el corazón del hombre, estaban en el corazón del pueblo de Dios. Y que llegaría un día en que Él nos visitaría. Y es ahí donde esos pastorcillos sencillos, humildes, que no habían endurecido su corazón como los gobernantes judíos, anhelaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso en esa noche un ángel apareció a ellos, viendo su corazón sensible a esa profecía, que Él les dijo:
gloriosos todos ustedes porque van a ser partícipes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor Jesús profetizado siglos atrás. Los pastorcitos muy contentos, muy alegres, joviales, cuando escucharon el mensaje de los ángeles, ellos no se asustaron, sino ellos pusieron su mirada en la estrella de Belén y caminaron hacia ella. La vida de Jesús, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, marca prácticamente la llegada milagrosa del Mesías y Salvador que Dios había prometido a su pueblo. La vida de Jesús comenzó en circunstancias muy humildes cuando el ángel del Señor visitó a una pobre joven adolescente que sería informada por el ángel que daría a luz al Hijo de Dios. El ángel visitó a una adolescente, a una pobre adolescente. Ahí comienza la humillación de Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé si usted le preguntaría, si usted fuera Dios, ¿cómo le gustaría que naciera su Hijo en este mundo? ¿Cómo le gustaría? ¿Hubiera permitido que su Hijo naciera en un pesebre, en un establo, fuera de un pueblo, alejado prácticamente de la gente, ahí entre paja, entre los animalitos que estaban en el establo? ¿Hubiera permitido que su hijo naciera ahí? ¿Cuál sería su sueño? ¿Cuál es el sueño de usted o cuál fue el sueño de usted cuando iba a tener su primer hijo? ¿O el sueño de usted que decía, yo quiero tener mi hijo, pero me gustaría que naciera así, así, aquello, y que tuviera esto y tuviera tantas cosas, que me atendieran en el hospital Los Ángeles, ¿verdad? Que tuviera yo una mansión, que tuviera una habitación exclusiva para ellos con muchos juguetes, que tuviera infinidad de regalos, ropa que le obsequie la gente, que todo el mundo esté feliz? ¿Cómo le hubiera gustado que naciera? Tal vez sería muy probable que nuestros pensamientos fueran muy diferentes a los de Dios. Y hay una razón por la que Dios no lo haría a la manera como nosotros pensáramos o nos imagináramos. A veces nosotros queremos lo mejor en el nacimiento para nuestro hijo, pero desafortunadamente ese amor que tenemos por los hijos se ha ido diluyendo tanto en las madres, en los padres, que a través de su crecimiento los dejamos crecer y desarrollarse solitos sin la mirada de los padres que los han abandonado, que aunque tienen a sus padres, están ocupados en sus labores, en sus trabajos, que no se sientan con ellos a disfrutarlos. Y de ahí viene el pensamiento que muchos padres ya viejos dicen, si yo hubiera dado el tiempo a mis hijos cuando eran pequeños, si yo hubiera estado ahí para que ellos crecieran, para verlos crecer. Pero ¿saben qué? Los niños crecen y se van y se pierde la oportunidad. Jesús no vino solo para morir, sino vino para vivir, para darnos vida también a nosotros, pero vida en abundancia. Jesús vino para ser el segundo Adán, el nuevo Adán. Jesús vino para hacer por nosotros lo que Adán no pudo hacer la primera vez. Por eso así el Eterno, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad con naturaleza humana, nacido de una mujer y de la simiente de Dios. El nacimiento de Jesús es la llegada de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el que viene como nuestro mediador, el que cree en el conocimiento el que crece en el conocimiento del Señor, quien tiene que aprender la obediencia, no desde la desobediencia, porque Él nunca fue desobediente, sino a través de la comprensión y el conocimiento de su misión. Por eso cuando el Hijo del Hombre viene a nosotros. Y de esta manera prácticamente podemos ver que está dispuesto nuestro Señor Jesucristo, viene a este mundo enviado por el Padre Celestial, envía a su Hijo para despojarse de su gloria y asumir la postura, asumir el rango y la actitud de un sirviente, porque recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no he venido para ser servido, sino para servirlos. Cosa que no vemos hoy en realidad en muchos ministros, en el clero, que tal parece que quieren que el pueblo les sirva a ellos.
Tal parece que las ovejas esperan que les sirvan a los pastores. Dijo Jesús, y escuchen bien pastores y sacerdotes y ministros que me escuchan, Jesús vino no para ser servido, vino para servir a todos nosotros. Ese es el propósito que debemos de tener. Luego, como padres, no estamos aquí para que seamos servidos por los hijos, sino para servir a nuestros hijos, para verlos crecer, para verlos desarrollarse, que crezcan, que sean realmente o cumplan realmente el propósito por el cual Dios los puso en esta tierra. Por eso cuando el Hijo del Hombre viene a nosotros, Él viene de la gloria a la humillación y viene del cielo hacia la tierra, desciende directamente al vientre de una adolescente humilde y sencilla, una muchacha de campo. Ahí es donde viene a descender el Padre Celestial, ahí es donde deposita a ese pequeño que tenía que llevar todo el desarrollo, todo el proceso que lleva una mujer embarazada. No me pregunten si se unió un espermatozoide o un óvulo, pero simplemente el Espíritu Santo depositó ahí en su vientre un pequeño embrión. Que en un futuro, que en un tiempo de 9 meses, iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de este mundo. Lucas, el apóstol Lucas nos da el registro del nacimiento de Jesús. Y nosotros leemos allá en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, inmediatamente después del relato en que es anunciado el ángel, más bien le anuncia el ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Inmediatamente ahí en el versículo 26 nos dice la historia, empieza el apóstol Lucas a narrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es muy importante que usted lea los primeros versículos. Dice el versículo 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue enviado a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pero dice el versículo 29, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Ahora quiero que usted y yo nos imaginemos. Tenemos aquí a una chica, una jovencita, una adolescente sencilla, pobre, que de repente mientras ella se está ocupando de sus labores, porque saben, ella estaba ocupada en sus labores de casa. No sé, tal vez haya estado barriendo, sacudiendo o acomodando las cosas de su pequeña casita. Y mientras se ocupa de esos asuntos que realmente tiene toda mujer hoy en día, un ángel se le aparece y le dice, regocíjate porque has sido favorecida por Dios. Has recibido un favor de Dios. ¿Sabe lo que es un favor? Es un beneficio. Es algo que viene siendo como un provecho. Has recibido de Dios un beneficio al ser elegida para llevar una bendición muy grande. Imagínense, entre tantas jovencitas, Dios puso los ojos en María. Y sin embargo, cuando oye eso, esta jovencita, su respuesta prácticamente a ello es una cara de preocupación. Yo creo que cualquiera de nosotros imaginaría que si llega tu vecino y te dice, fíjate que Dios me bendijo con esto, y esa persona la vemos alegre, contenta, saltando de alegría. Así debemos de ser prácticamente, pero aquí en este caso, María puso un rostro de incredulidad. Si lo pensamos por unos minutos, yo preguntaría, ¿cómo te sentirías si un ángel viene, te interrumpe tu vida tranquila? Estás tal vez con tu WhatsApp, con tu celular, escuchando algo y se te aparece un ángel y te dijera, estás a punto de embarcarte en una misión especial.
espérate, Señor, porque estoy en una conversación en WhatsApp. ¿Verdad? No, claro que no, ¿verdad? Nos pondríamos felices y contentos, pero eso es lo que pensamos, eso es lo que nos imaginamos. Es muy diferente estar en los zapatos de una persona que es bendecida a tal manera o de tal grado como lo fue María. Yo creo que estaríamos preocupados y también creo que ni siquiera estaríamos seguros si realmente es Dios quien nos esté hablando, si fue una aparición, si fue un sueño, capaz de que comiste muchos frijoles en la noche y piensas que estás teniendo un sueño. No sabemos. Pero aquí el ángel reconoció, entendió que María se sentía incómoda en ese momento. Y le dijo allá en el versículo 30, Lucas 1:30, no temas, María. El ángel le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense que en una ocasión yo estaba en la iglesia y llega una de las ovejitas, una jovencita, a consejería, viene a plantearnos un problema. Y me dice, pastor, fíjese que creo que estoy embarazada. Y dijo, ¿y quién es el papá? Es que no he tenido relaciones. ¿Cómo? No, fíjese que un día iba por regreso a mi casa, pero por ahí un hombre me atacó y me violó, pero no hubo nada. Y yo digo, pues bueno, ¿y qué más pasó? No, pues ya llegué a la casa y todo. Entonces ya después de todo ello, ya que me platicó su historia, digo, ahora dime la verdad. ¿Qué pasó? Y ella pensó que yo lo había creído. No, dice, es que no, que estoy saliendo con fulanito, otro hombre de la iglesia. Dice, y tuvimos relaciones y estoy embarazada. Muchas veces las jovencitas piensan o quieren o tratan de hacerse otra Virgen María. Pero creo que milagros solamente hubo uno. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuánto de esto María entendió? Si miramos un poco más tarde en la canción El Magnificat, es un canto que está ahí en Lucas, donde inspirada por el Espíritu Santo, María dice, mi alma engrandece al Señor. Vemos que el contenido de esta canción revela que ella tenía un profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías, en donde se narra de esa misteriosa visitación que tendría Dios a nuestro mundo. Una vez más, escuchen los términos de esto. Allá en Lucas 1:31, dice, y aquí, dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, por lo menos María entendía que el ángel está anunciándole que ella va a ser madre de un rey, pero no solamente de un rey, porque lo que a ella le está sucediendo es que va a ser madre del Rey de Reyes. El creador de toda la tierra, el creador de la humanidad, de todo lo que tus ojos ven, de todo lo visible. Si ella tiene un pequeño entendimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ella reconocería que no simplemente va a ser madre de un rey, sino madre del Rey de Reyes. Madre del Rey de Reyes. ¿Se imaginan que ella al conocer la profecía dijera, yo soy la elegida? Yo soy la elegida. Fíjense lo que dice allá en Isaías. No lo busquen, se lo leo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal.
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y he aquí una virgen, fíjense, 800 años atrás aproximadamente, quedó escrita esta profecía que debe haberla leído María. Y es decir, yo fui esa mujer. Yo fui la elegida para ser portadora del Hijo de Dios, Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Jesús, Dios caminó con nosotros. Y luego allá en Miqueas, se los dejo, no lo busquen, también dijo el lugar. A través del profeta Miqueas, el Señor avisa, dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Se da cuenta? María, al parecer, quedó consternada y le dice al ángel, María le dice al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella no está diciendo que no tiene conocimiento o que no está familiarizada con el contacto con hombres, porque debe haber tenido amigos, varones, saludarlos, en fin, ella está familiarizada con la relación con hombres, más la frase que dice ella, soy virgen, o la palabra que muchas veces vemos en la Biblia, no conozco hombre, es un modismo hebreo que significa nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. Y sé que, yo creo que ahí María dice, y sé que no puedo tener un bebé sin el proceso normal donde yo primeramente me case, tenga relaciones con un varón y pueda embarazarme y llevar todo el proceso de un embarazo, pero no soy casada. Y no he tenido relaciones sexuales. Por eso yo creo, Gabriel, que estoy descalificada para ese proceso. Yo creo que estás equivocada de casa, te equivocas de casa, Gabriel. Veamos este anuncio en el Evangelio de Mateo, donde el autor presenta el tema diciendo allá Mateo 1:18. Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José. Pongan mucha atención aquí, dice, estando su madre María desposada con José, desposada. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahora, quiero que nos detengamos un momento aquí para que entendamos claramente esto. En la cultura judía, como en todo, había tradiciones. Y cuando un hombre ponía la mira en una mujer virgen y decía, me gustas, quiero que nos casemos. Entonces, en ese momento, iban ellos ante el rabí y le decía, rabí, me gusta María, creo que es de Dios que nosotros nos unamos, queremos desposarnos. Entonces, en una ceremonia, el rabí bendecía a esa pareja, los desposaba. El desposorio es prácticamente que el rabí decía y notificaba al pueblo que esa pareja, en este caso José y María, habían sido ya apartados del pueblo para unirse en matrimonio. Entonces el desposorio era un tiempo que corría en el cual el hombre por obligación tenía que preparar la casa donde iba a llevar a su futura esposa a vivir. Y ese desposorio lo utilizaba la mujer para poder preparar todas sus cosas necesarias para la boda, su vestido, en fin, todos los detalles que tiene toda mujer. Ella se quedaba en la casa de sus padres y él se quedaba en la casa de sus padres. Ya estaban desposados. Ya estaban, pues, se puede decir que estaban casados, mas no podían tener relaciones sexuales hasta que hicieran su pacto delante de Dios.
Y ese pacto se hacía de acuerdo al tiempo que ellos asignaban, que iban a tener de desposorio, en donde ellos en común acuerdo decían, pues yo creo que vamos a estar listos, yo voy a tener mi casa para mi esposa en tal tiempo, y ella decía, yo voy a tener mi vestido, yo creo que 6 meses o 1 año. Ellos decidían el tiempo. Entonces ese año ellos estaban desposados, eran marido y mujer, mas no podían tener relaciones sexuales hasta que hicieran su pacto delante de Dios. Esa es la situación que se vivía en Israel. Allá en el pueblo judío era la tradición. Entonces dice, estando su madre María desposada con José, o sea, estaba casado, mas no tenía contacto de matrimonio como contacto sexual. Dice, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo hombre justo, no quiero infamarla, sino que quiso abandonarla en secreto. Entonces ahora José también está pasando por un momento bastante consternante. Estaba pasando por un momento angustioso, por un momento de tristeza y de duda, porque dice, o en su pensamiento, ¿sabe con quién habrá tenido relaciones sexuales María? ¿Quién será el padre de ese pequeño? Porque cuando María le dijo, pues fíjate que un ángel me dijo que era producto del Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios. Ponga usted en los zapatos de María y de José. ¿Qué haría si de repente su novia, de ustedes los jóvenes, la novia le dice a su novio que ya están a punto de casarse, están a 1 semana de casarse, fíjate que estoy embarazada, el Espíritu Santo vino sobre mí y me embarazó? ¿Qué pensarías? Ahora, eso es una ciudad grandísima, a comparación de un pueblito donde se conocían todos. Todos conocían a José, todos conocían a María, y pues lógicamente llegaría el tiempo que se le iba a empezar a notar la pancita a María, porque iba a ser un embarazo, un proceso normal como en cualquier mujer. Una mujer que tenía sus periodos menstruales, y que si la mamá de María, oye María, ¿qué pasó contigo? Tu menstruación, me fue la palabra como decían, tu periodo. No, pues fíjate mamá que no llegó. ¿Cómo que no llegó? ¿Qué pasó? Y yo creo que empezarían las sospechas de todo ello. O sea que creo que fue algo bastante difícil que enfrentó José en ese momento cuando fue comunicado de que estaba embarazada María, que estaba prácticamente ya en un proceso de embarazo. Automáticamente para José, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba para José esto? Significaba que su novia le había sido infiel. Así de sencillo. María me fue infiel. Y había normas, había leyes en el pueblo. En el pueblo judío había tradiciones. Y esas tradiciones era que si una mujer adulteraba, en el caso de María, ¿qué decía la ley? La condena era morir lapidada, sacada del pueblo y apedreada hasta morir. Eso era lo que le esperaba a María. Y yo creo que María trató de explicar la situación a José, lo que ocasionaría prácticamente un conflicto interno muy difícil para José, tratando de convencerse de la veracidad de lo que está ocurriendo. Y aún así él tiene compasión. Por eso decía que era un buen hombre José, porque se compadeció, se preocupó por ella, quiso impedir que el matrimonio se realizara, pero al mismo tiempo quería que esa deshonra no se hiciera pública o un escándalo en ese momento, y por eso él toma la decisión de abandonar secretamente a María. ¿Qué hubiera pasado? Si José se hubiera ido del pueblo, hubieran dicho el pueblo, ay, el canalla de José embarazó a María y no quiso cumplir con su falta y se largó del pueblo, el muy cobarde. Él iba a cargar con la culpa para salvar a María, ¿verdad? Pero ahí viene la intervención nuevamente del ángel del Señor, Mateo 1:20.
Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego Mateo inmediatamente une este mensaje, lo une con la profecía de Isaías, donde nos dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido y significa Dios con nosotros. Así que en ambos relatos, tanto Mateo como Lucas, se narran las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, circunstancias que fueron extraordinarias y milagrosas, un nacimiento virginal. Hay mucha gente que diría: yo creo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no creo en eso del nacimiento virginal. Como si para Dios el tener un hijo concebido en el vientre de una mujer virgen fuera más difícil que resucitar a Jesucristo. Hay gente que no cree en eso. Esos son cuentos. ¿Y por qué creen en la resurrección? Jesús es una vida llena de milagros. Su vida empieza con un milagro, el milagro del nacimiento virginal, y termina con un nuevo milagro, o más bien puede decir comienza con un nuevo milagro, que es la resurrección de Él, que la muerte no lo pudo retener en la tumba. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso, el poder de Dios se manifiesta en Él y a través de Él constantemente, y simplemente podemos decir que Jesús nació de una virgen, como dice la Escritura, como está escrito. Volvemos al registro de Lucas. La primera persona que cuestionó o duda sobre el posible nacimiento virginal fue María, pero al menos ella hizo la pregunta, dice: ¿cómo será esto? Si no conozco varón, ¿cómo será esto, puesto que soy una mujer virgen? En otras palabras, María, al escuchar el mensaje, sonaba para ella absolutamente imposible. O tal vez habrá pensado: será para más adelantito, cuando yo ya me una con José, tengamos relaciones y venga el bebé. Pero no, sino era en ese momento. Entonces en Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y termina diciendo el versículo 37: porque ninguna cosa será imposible para Dios. En otra traducción dice: ¿o habrá algo imposible para Dios? Y fíjense nada más cómo está preparando todo el escenario el Padre Celestial. Porque cuando ya es anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a María, en ese momento le dice: mira, para que te quede claro, ¿te acuerdas de tu prima Elizabeth? Ya estaba grandecita, ya está viejita, como tú dices. Y sabes que era estéril. Pues bueno, ahorita está en el 6º mes de embarazo, nada más para que veas cómo hace las cosas Dios. Porque ¿sabes quién va a nacer ahí? Va a nacer el que va a venir a abrir la brecha para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Por eso en los primeros versículos del Evangelio de Lucas habla sobre el nacimiento de Juan Bautista, y después de ahí salta al aviso o comunicación sobre el anuncio a María de que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Así que el ángel intenta responder a la pregunta, que es en forma alarmante, de María, pero que en cierta manera tiene cierta confianza, y le dice: mira, tu prima Elizabeth va a ser madre. ¿Y cómo puede ser esto? Yo sé que puedo ser madre, pero no conozco varón. ¿Cómo va a ser eso? Que este niño va a nacer de los poderes del Espíritu Santo, le está diciendo el ángel. Porque la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti. Porque la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti.
Ahora, el lenguaje que usa aquí es significativo, ya que es una remembranza del mismo lenguaje que encontramos en el primer capítulo de Génesis, donde dice cuando se llevó a cabo la creación desde el principio, después de narrar de cómo estaba todo el universo desordenado, estaba sin forma, estaba vacío, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, fue entonces, dice la Escritura, que cuando el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. La sombra del Omnipotente se movió sobre las aguas. La imagen que se usa aquí en el idioma original sugiere más o menos como la de un pájaro volando sobre el agua, proyectando su sombra. Como que un ave fue la que surgió y se movió sobre las aguas para transformar y decir, sea la vida, y fue la vida. Donde cada cosa que creó el Señor dijo, sea hecho, y fue hecho. ¿Por qué? Por el poder de su santa palabra. Nada más por eso. Así que el Espíritu Santo se movió sobre las aguas y trajo vida a la creación inicial. Así mismo, el mismo poder de Dios, esa misma sombra del Espíritu Santo sobre la Virgen María, sobre esa jovencita, se la cubrió y dejó ahí concebido en su vientre al que sería el Hijo de Dios. Luego el ángel le dice, María, si estás confundida con esto, visita a tu hermana, a tu prima Elizabeth. Visítala, porque la que era estéril ahora está en el 6º mes. Y nos da un dato bien importante ahí. Que ya tenía 6 meses de embarazo Elizabeth cuando María queda embarazada. Y en base a eso, y en base a las órdenes sacerdotales que se tenían en ese tiempo, podemos nosotros fijar una fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del cual hoy no me voy a meter en ello. Pero la Biblia habla tan tranquilamente sobre lo que es posible y lo que es imposible. Pero quiero decirle que no había manera de que la muerte pudiera mantener en la tumba a Jesús, sino que Jesús, siendo Dios mismo, venció a la muerte y resucitó. Por lo cual, no hay nada imposible para Dios. Y yo te digo que realmente la Virgen Jesús nació de una virgen. Cosa que no era tan difícil para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que si el universo ha sido creado y está regido y gobernado por Dios, el Creador eterno, que fundó toda esta majestuosidad de tierra, que te creó a ti como hombre, te creó a ti como mujer. Fíjense que cuando a veces, siendo yo médico, nada más ver la anatomía del ser humano, cómo funciona el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo, fue tan minucioso Dios que hasta te puso una huella digital para que te haga diferente al otro y no encontrarás a nadie idéntico, porque Dios no hace repeticiones. Dios es original. Dios no es pirata como muchos hacen. Dios es original. Él crea las cosas únicas. Por lo cual tú eres único. Y como tú eres único y eres creación de Dios, hombre o mujer, Dios te hizo especial a ti. Eres único, ¿no? Nunca vas a encontrar a nadie. Tal vez encuentres a alguien que te lleve tu mismo nombre, pero que para eso somos copiones. Hay gente que es tan irreverente que hasta a su hijo le puede poner Jehová. Hay gente tan irreverente que le pone nombres de Dios a sus negocios. En vez de mover un poquito tu entendimiento y ponerle un nombre exclusivo a tu negocio. Creemos muchas veces que ponerle el nombre de Dios a nuestro negocio va a prosperar. Y no, ¿sabes qué? Estás frito. No es así, así no son las cosas. Así, después de esta explicación que dio el ángel a María, ahí en el Evangelio de Lucas 1:38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Como Santo Tomás de Aquino dijo, María en este momento se está rindiendo.
y está aceptando la autoridad de Dios. Se está sometiendo a lo que ha sido anunciado por el mensajero de Dios. Ella está diciendo: Dios, puedes hacer conmigo lo que tú quieras hacer. Si quieres que dé a luz a un niño, créeme, estoy aterrorizada de pensar que voy a ser la madre del Rey de Reyes. Pero haz conmigo conforme a tu voluntad. Yo sé que voy a tener que enfrentar a mi prometido, tengo que decirle a José que estoy embarazada, que es producto de tu Santo Espíritu, que es un milagro tuyo, que es algo que tú depositaste en mi vientre. Yo sé que va a ser aterrador enfrentar a José, pero Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella decidió rendirse a los pies del Señor, y ya saben el resto de la historia porque la oímos todos los años cada vez que celebramos la Navidad. Y para mí la Navidad fue siempre algo que añoraba cada año. Recordando mi infancia, recordaba cuando llegaban esas fechas, y para mí, como todos los niños, significaba un regalo, un juguete. Así como mis nietos todos los días me dicen: abuelito, ¿qué me vas a comprar? ¿Qué me vas a comprar? Para ellos es un juguete. Por eso yo les digo a los padres hoy en día, yo sé que a veces los hijos necesitan calzoncitos, calcetincitos, playeritas o cualquier ropita. Cúmplales el capricho de su infancia, lo que llena su vida. Cómprales un juguetito. Un juguete. Tal vez no podrás comprarle lo que ellos piden, porque a veces piden cosas que a lo mejor están fuera de nuestro presupuesto. Quítenle la idea tonta de que los Reyes Magos van a venir a dejarle juguetes. Quítenles la tontería de que Santa Claus va a venir por la chimenea. Creo que ahora ya no baja por la chimenea, ahora ya cambió la tradición. Creo que ya baja, ya entra por la ventana por el COVID. Creo que lo tienen que fumigar antes de entrar a las casas, según la historia hoy en día. Pero ¿saben? Quítenle esas tonterías a sus hijos. Enséñeles que el regalo lo va a proporcionar usted como padre. El abuelo, la tía, el tío, personas que ellos ven, que conozcan, que son personas que realmente saben que los apreciamos, que los amamos, y que lo único que debemos hacer es entender es que el regalo que les damos es con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Que tal vez no reciban lo que ellos anhelan, pero creo que si oran en la noche y le piden a Dios para que Dios bendiga a sus padres, a sus abuelos, a su familia, para que les den un regalo como ustedes quieren, hay que orar, pídanle a Dios y tengan fe. Y también pórtense bien. Acuérdense, el Señor Jesucristo fue obediente a sus padres. Creció sujeto a sus padres. No les contestaban a sus padres. Querían mucho a sus abuelos. Los acompañaban a su habitación para que durmieran tranquilamente y plácidamente sus abuelitos. Antes de ir a dormirse, los nietos pasan a la casa, a la habitación del abuelito y dicen: abuelito, buenas noches, que descanses. Bueno, ya estoy diciendo otras cosas. Pero bueno, a fin de cuentas, María era portadora de una gran bendición. Una bendición que había sido pronosticada, profetizada siglos atrás por varios profetas, especialmente Isaías y Miqueas. Termino con esto. Jesús era tan Dios cuando nació en esta tierra como lo fue antes de que naciera. Dios es Dios y tiene completo gobierno sobre nuestra vida. Ustedes dicen: ¿por qué se está muriendo tanta gente? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué lo permite Dios? Por el pecado de nosotros, por nuestra rebeldía, por ser personas tan crueles, por ser personas tan
asesinas, como es todo ese grupo de mujeres que están matando a sus bebés en el vientre. Imagínense que fuera una de ellas portadora de Jesús y decidiera abortarlo. Son asesinatos. ¿Ustedes creen que Dios está contento con nosotros? Con tantos afeminados, homosexuales, lesbianas, que están uniéndose en unión conyugal, que quieren destruir a nuestros niños, adoptándolos y transformándolos a lo que son ellos. ¿Ustedes creen que Dios está contento? Claro que no. Claro que no. Por eso Dios está visitando la tierra en estos días, para acabar con tanta corrupción y con tanta maldad. Así que, ¿quiere salvarse de esta pandemia? ¿Quiere salvarse de cualquier desgracia? Ríndase al Señor y pídale perdón. Jesús es tan Dios hoy en día como lo fue antes, como lo ha sido por todas las generaciones. Ha sido Dios allá en las alturas y es Dios aquí en la tierra, y Él dejó a su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios sigue habitando entre nosotros a través del Espíritu Santo. Pero en relación a esta vida parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños. Jesucristo al nacer tuvo que vivir la vida pobre y triste, bueno, no triste, sino una vida pobre, muy sencilla, como lo dice el apóstol Lucas. ¿Y qué sucedió después? Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Quiero decirles, queridos amigos, hermanos, familia que nos escucha, disfruta esta noche del 24 con tu familia, en unidad, en amor, gozándote y recordando el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.